nombre es Jorge Castro. Voy a hacer la sustentación de la tarea 0 del curso de Física Electrónica. Soy estudiante de Ingeniería de Sistemas del CEAT Medellín. Pertenezco al del grupo número 45. Vamos a proceder a compartir la pantalla para hacer la explicación de la actividad como tal. Entonces vamos a la explicación de la actividad. Como decía, el curso de Física Electrónica, estamos en la tarea 0, en la actividad de reconocimiento. Esta actividad es presentada el tutor Andrés Rodrigo Bermúdez y mi número de grupo es el número 45. Vamos a hablar acerca de los conceptos fundamentales de la física electrónica, como dice la actividad. Es importante para dar inicio a estos aspectos fundamentales saber qué es un circuito eléctrico, los circuitos eléctricos, cómo se usan y todos estos conceptos muy fundamentales para esta actividad. Como primero es importante saber que un circuito eléctrico es una interconexión de elementos eléctricos. También sabemos que un circuito eléctrico consta de 3 elementos básicos, como lo son una batería, una lámpara y alambres de conexión. Se dice también que los circuitos eléctricos se usan en numerosos sistemas eléctricos para realizar diferentes tareas. Dice que un estudio inicia con la definición de algunos conceptos básicos como es la carga de corriente, la tensión, elementos de circuitos, potencia y energía, que son los conceptos que vamos a explorar a lo largo de esta actividad. Estos conceptos mencionados los abordaremos a lo largo de esta actividad para saber con un poco más de precisión y profundización lo que abarcan cada uno de estos conceptos esenciales en el desarrollo de este curso de Física Electrónica. Aquí tenemos un ejemplo. Como tal, vamos al primer concepto, que es carga y corriente. Carga y corriente nos dice que, hablando un poco de este concepto, es cuando nos referimos al concepto de carga eléctrica. Es el principio fundamental para explicar todos los fenómenos eléctricos. De igual manera, es importante saber que la cantidad básica en un circuito eléctrico es la carga eléctrica. Experimentamos en efecto que la carga eléctrica, por ejemplo, cuando nos intentamos quitar una camiseta que se nos queda pegada en el cuerpo, ahí estamos haciendo una práctica de la carga eléctrica. Hablando un poco más profundo del concepto de carga eléctrica, nos encontramos que esta es una propiedad eléctrica de las partículas atómicas de las que se compone la materia medida en Coulomb. Y para dar finalidad a este concepto, es preciso decir que gracias a la física elemental se sabe que toda materia se compone de bloques constituidos fundamentales conocidos como los átomos, y que cada átomo consta de electrones, protones y neutrones. Acá tenemos como una ecuación representando este concepto que acabamos de definir como tal. Vamos al otro concepto, como es la tensión. La tensión, como su nombre lo indica, vamos a ver un pequeño ejemplo de tensión. Ahí tenemos un vehículo que nos está demostrando un vehículo con una cuerda. Ahí nos está explicando que aquí en esta parte estamos viendo la tensión de la cuerda sosteniendo el vehículo. Entonces vamos a profundizar este concepto. Cuando hablamos de tensión nos referimos al trabajo o presión de una fuente determinada de energía o un circuito eléctrico, lo cual que hace es empujar o impulsar los electrones corriente a través de un lazo conductor, que sería aquí estamos viendo el lazo conductor, que es el que está haciendo tensión. Este trabajo es realizado por una fuerza electromotriz externa, habitualmente representada por la batería. Un ejemplo de tensión vendría a ser un resumen, lo que nos permite trabajar como generar luz. Tensión es igual a presión y se mide en voltios. Entonces aquí estamos viendo la base, la tensión, la cuerda que está haciendo la tensión sosteniendo el vehículo. Vamos a otro concepto, como es la potencia y energía. Para interpretar mejor este concepto es necesario saber, en definitiva, cuando hablamos de potencia nos referimos al ritmo que se usa
o genera energía, y esta puede ser medida en cualquier instante de tiempo, ya que siempre tendrá el mismo valor. Por otra parte, la energía es la capacidad de hacer funcionar las cosas y de ser medida durante cierto periodo de tiempo, bien sea en segundos, en minutos o en horas. Ahora, teniendo en cuenta este concepto, podemos decir que aunque corriente y tensión son las dos variables básicas de un circuito eléctrico, estas no son necesariamente suficientes por sí mismas. Para efectos prácticos es necesario saber cuánta potencia puede manejar un dispositivo eléctrico. Acá tenemos un ejemplo de potencia y energía. Yendo al siguiente concepto, vamos a hablar de elementos de circuito. Ahora, es importante este punto, saber qué es un elemento de circuito. Ahora, entendemos que es un bloque constituido básico de un circuito. Un circuito eléctrico es simplemente una interconexión de elementos. El análisis de circuitos es el proceso de determinar las tensiones o las corrientes a través de los elementos de circuito. Ahora bien, hay que tener muy presente que hay dos tipos de elementos de circuito. Tenemos los elementos pasivos y los elementos activos. Para entender un poco más de estos dos elementos y sus funciones, hablaremos de ambos. Ahora vamos a ver qué es un elemento activo y de qué es capaz. Un elemento activo es capaz de generar energía, mientras que un elemento pasivo no es capaz de hacer esta función. Tenemos un ejemplo de un elemento pasivo, son los resistores. Los elementos activos más comunes incluyen a los generadores y las baterías. Acá tenemos un ejemplo de elementos de circuito. Acá tenemos las referencias bibliográficas, las cuales exploramos a lo largo de esta actividad, basándonos en cada aspecto, en cada imagen y en cada punto explorado durante esta actividad. Muchas gracias.